Muy buenos días. Esta es una edición más de su programa Cristo, Justicia de los Siglos. Programa que se transmite todos los domingos de 8:30 a 9 por esta su emisora Guapa Radio. Bendiciones para todas las personas. ¿No se está oyendo? Déjame coger. Ahora. Buenos días. Esta es una edición más de Cristo, Justicia de los Siglos. No se escucha. Tenemos problemas con la transmisión. Llama por teléfono entonces, Ongi, lo damos por teléfono. Reina, ¿nos escucha? Muy bien, esta es una edición más de su programa Cristo, Justicia de los Siglos. Estábamos teniendo problemas con la transmisión, pero ya estamos en vivo. Bendiciones para todos. Vamos a tener una oración para empezar. Amantísimo Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que resuelve nuestros problemas. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellas y que puedan, Señor, servirte en espíritu y en verdad. Gracias nuevamente te lo estamos dando en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Al sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dejo con el pastor Jorge. Buenos días, Carlos. Buenos días Buenos a todos días. los hermanos que están en sintonía con su programa Cristo, Justicia de los Siglos, que como ya es de costumbre se transmite todos los domingos a través de esta estación, y deseándoles en especial a todos ustedes, ¿verdad?, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y sobre todo que el Señor los colme de dicha y felicidad en Cristo Jesús. Eso es lo importantísimo. Así que les decimos y les recordamos que nos pueden accesar a través de nuestra página en el Facebook. Ustedes nos consiguen como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, y entonces nosotros recibimos esa solicitud de amistad y pueden entonces estar conectados con nosotros durante toda la programación semanal. Entiéndase, los miércoles de 7 a 8, los jueves de 7 a 8, esto es de la noche, los sábados de 10 a 11 y domingo de costumbre de 8:30 a 9 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de las manifestaciones o el obrar en la Biblia, que en muchas ocasiones son totalmente opuestas Carlos, a la lógica humana y a los sentidos nuestros. A nosotros muchas veces nos parecen congruentes e ilógicos la forma en que Dios obra, inclusive cómo habla, y tenemos que aprender, ¿verdad?, que muchas de las cosas que Dios dice nosotros y hace, las tenemos que aceptar única y exclusivamente por la fe. Te voy a dar un ejemplo, Carlos, eso aparece en Mateo capítulo 23, de cómo las cosas Dios las pone o las manifiesta de una manera que a nosotros nos parece ilógica y en ocasiones hasta irracionales. Vamos a leer Mateo 23, 11 y 12. Esto está en el contexto cuando sus discípulos en el camino, ¿verdad?, en esas tareas que se daba Jesús de ir a predicar de una comarca a otra, en la trayectoria del camino ellos empiezan a discutir, ¿verdad?, porque ellos sabían que Cristo iba a implementar el reino, lo que no sabían que era un reino espiritual, pero ellos pensaban que Jesús venía a implementar un reino material y ellos querían alcanzar buenas posiciones en el reino. Entonces vienen discutiendo, Jesús le pregunta, ¿qué discusiones y pláticas son las que ustedes tienen? Y nota cómo Jesús le va a contestar en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nota, es totalmente contrario a lo que ellos pensaban, ¿verdad? El que quiera ser el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, un siervo va a ser mayor. Así que suena esto ilógico para aquellos que lo están escuchando. Entonces, nota cómo sigue diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Totalmente contrario
a la lógica, al razonamiento, a la manera de pensar de nosotros los seres humanos, porque nosotros pensamos siempre que el que está arriba es el mejor, ¿verdad? Y aquí Jesús nos dio un ejemplo, porque Jesús, siendo el más grande, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, totalmente contrario a la manera de nosotros pensar. En una ocasión Cristo utilizó ese mismo ejemplo, porque ellos estaban buscando posiciones arriba en el reino de Dios, y le preguntaron, Señor, entonces ¿quién es mayor? Y poniendo un niño entre ellos, dice, tiene que ser como un niño, porque de ellos es el reino de los cielos, va a ser el mayor en el reino de los cielos, los niños. Ok. Ahora vamos a entrar en la esfera de la salvífica, ¿verdad? En la esfera salvífica, entiéndase, en la esfera de la salvación, ocurre también igual. Noten, tomamos como ejemplo este acontecimiento, esta experiencia, ¿verdad? Esta historia de los discípulos de Jesús con Jesús, y cómo el que quiera ser el más grande tiene que hacerse el menor, y cómo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora lo vamos a mover al área salvífica. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Porque el libro de Deuteronomio nos da a nosotros esa misma idea, pero desde el plano salvífico, ¿verdad? Vamos a leer, Carlos, el versículo 14 de Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, fíjate, versículo 14. El 13, el 12, lo que viene diciendo es, mira, tú tienes buenos rebaños, tú tienes vacas, tú tienes ovejas, ahora está en posesión de tierra, pero acuérdate que eso no te lo ganaste tú, es simplemente porque Dios te lo ha provisto, porque Dios nos ha hecho el favor, es importante. Así que aquí inmediatamente encontramos la ilógica, porque nosotros siempre pensamos que es con nuestras fuerzas, que es con nuestro poder, que es con nuestras habilidades, pero nuestras fuerzas y nuestras habilidades en cuanto a la salvación se refiere, no tiene penetración alguna, ¿no? Son nulas. Sí, las tenemos que anular y echarlas a un lado. Entonces en el 14 trae un versículo muy interesante, lee. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto de que se enorgullezca tu corazón? ¿Qué es eso? Viene de orgullo, ¿verdad? Sí. Que no se crea mejor que los demás. Que se infle, ¿verdad? Que se enfatue, que se crea que es mejor que nadie, ¿eh? Se las eche, como decimos nosotros puertorriqueños. Por eso dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, Dios es el que merece el mérito, Dios es el que merece la gloria, Dios es el que merece la alabanza. Y nosotros en esto no tenemos que ver nada, pero nos olvidamos de la obra que ha hecho Él. Ahora Dios nos bendice, y ¿qué pasa? Surge el orgullo en nuestros corazones y nos envanecemos. Y por eso en el versículo que sigue, pero en el 17, lee de la siguiente forma. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nota, mi poder y la fuerza de mi mano. Y esto es lo que nosotros queremos señalar en esta mañana, ¿verdad? Lo lógico que nosotros pensamos muchas veces que es por nuestras habilidades, que es por nuestro poder, que es por nuestro brazo, que es por nuestra fuerza. ¿Ve? Entonces muchas veces el orgullo, nota que el mensaje del libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea es precisamente, tú dices que eres esto, que eres rico. Te he olvidado de que yo soy el que te proveo la salvación. Y lo mismo le está advirtiendo Jehová en este momento al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice así, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No, en términos salvíficos lo podemos ejemplarizar, porque la riqueza de Israel era haber entrado a la tierra prometida, sinónimo o símbolo de la entrada que nosotros vamos a tener a la tierra prometida, a la Canaán celestial y a la salvación que Dios nos ha dado. La salvación que Dios te ha otorgado y la salvación que Dios nos ha dado no es por nuestra fuerza, ni por nuestro poder, ni por nuestra mano. Por eso es que cuando nosotros escuchamos personas decir,
no somos salvos por obra, sí podemos hacer aquello, sí podemos hacer lo otro. En cuanto a salvación se refiere, están erróneos y están equivocados. Porque la salvación la labra uno, o la ejecutó uno. En este caso, Jehová de los ejércitos lo sacó de la cautividad y le dio todas las riquezas y toda la bendición que el pueblo de Israel poseía. Sí, eso es así, es todo lo contrario a lo que se cree que es por lo que uno haga, por los bienes que uno posee. No podemos de ninguna manera comprar la salvación por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hizo. Como tú bien has dicho, Dios no los otorga, Dios no los da. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. No lo conseguimos nosotros, Dios nos lo dio. Lee el 18, por favor. Dice el 18, sino capítulo. acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Porque Dios es el que da el poder. Y cuando nosotros lo aplicamos a la salvación, la Escritura bien claramente define lo que es el poder de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Y cuando nosotros definimos qué es el Evangelio, pues el Evangelio no es otra cosa que Jesucristo, su obra, su nacer, vivir, morir, resucitar, interceder y demás, por cada uno de nosotros. Así que Dios es el que nos da las capacidades, Dios es el que nos da el poder. En este caso nos ha dado el poder encarnado en la persona de Jesús, y Jesús es el único y exclusivo que nos ha dado a nosotros la salvación, porque Él es el único que puede salvar. Por eso es que Dios era Dios verdadero, porque el Dios verdadero es el Dios que puede salvar y que ya nos salvó. Como hay un refrán puertorriqueño que dice, pues este es el que dice que hace, pero también él dice, este es el que va. Exacto. Vamos a leer Juan, busca Juan, en lo que tú buscas Juan capítulo 5. Les recordamos a ustedes que nos están escuchando a través de la radio, que nos pueden hacer siguientes preguntas, comentarios, aportaciones, llamándonos al 759-9111. Mi hermana Reina está allí pendiente en el control y pueden hacer sus preguntas y aportaciones y saldrán al aire. Gustosamente nosotros, a la medida que podamos, las contestaremos. Si no, pues será en una próxima ocasión, para no disparar de la baqueta, Carlos, porque tú sabes que a veces por uno dar una contestación y no estar claro en lo que está diciendo, pues es mejor no abrir la boca e ir a las Escrituras, y que sea las Escrituras la que nos dé la contestación veraz. Fíjate, ahora en el libro de Juan está el ejemplo que yo quiero traer acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que hizo Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra. Y él lo que hizo fue traer la palabra, bendecir a la gente, sanar enfermos y salvar. Eso fue lo que hizo. Ahora, ¿a quiénes salvó? Es la pregunta. Ahora nos va a decir el libro de Juan. Lee desde el versículo 1, por favor. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Muy bien, detente ahí. Fíjate, Jesús va y pasa por este estanque, ¿verdad? En Betesda. Y nos llama la atención que en ese lugar yacía una multitud de enfermos. Así que si era una multitud, eran porque eran ¿cuántos? Muchos, ¿verdad? Y estos enfermos eran como ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban pues el movimiento del agua. Y así es que estamos nosotros, una multitud de enfermos. La raza humana está enferma. ¿Por qué está enferma? Esa enfermedad se llama el pecado. La tienes tú y la tengo yo. Y estamos en necesidad, ¿verdad? No podemos. El hecho de que este personaje que aparece aquí, que no podía llegarse hasta el lugar, es un ejemplo de lo que somos nosotros y de lo que eres tú y de lo que soy yo. Que no podemos por nuestras propias fuerzas salvarnos. Así que habían cojos, ciegos y paralíticos. Y allí había un hombre,
¿verdad? Hacía 38 años, etcétera, etcétera. Entonces nota cómo dice el versículo 7. El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta al estanque. Eso que no tengo quien me meta al estanque, no lo puedo hacer yo por mí solo. Por lo tanto, esa es la condición nuestra. Y por eso es que Dios en el Antiguo Testamento, Jehová le dice al pueblo de Israel: no venga tu corazón y se llene de orgullo pensando que lo que tú tienes es porque tú lo labraste o porque tú lo conseguiste con tu poder o con tu fuerza de tu mano, porque tú no tienes las habilidades. De igual manera podemos decir nosotros, representado en este ejemplo del estanque, nosotros somos ciegos, cojos y mancos. Entonces es simplemente porque viene uno y hace el favor. ¿El favor de qué? Pues de traer la sanidad. La sanidad de aquí lo que representa es la salvación. ¿Ve? Y ahora Jesús tiene misericordia de ese hombre, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Envía a Jesús y Jesús entonces obra el milagro de la restauración, el milagro de la salud, el milagro de la salvación. Y este hombre entonces es objeto de la misericordia de Dios. Fíjate que no tuvo ni siquiera que meterlo al agua. Simplemente dice: levántate, toma tu lecho y anda. Porque muchos esperan de que dice: pues hay que hacer algo, necesito una ayuda, necesito que alguien me ayude. Pero esta vez quien ayuda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es Dios, porque Dios es el que siempre toma la iniciativa. Una persona que está incapacitada, una persona que no puede valerse de sí mismo. Y fíjate que me imagino que habría ido a un sinnúmero de hospitales, doctores o médicos para que lo sanaran y no pudieron. Sin embargo, un número indeterminado de años. 38 años. Igual que nosotros teníamos, bueno, toda nuestra vida, hasta que aparece Jesús. La luz del Evangelio. Entiéndase que se celebró la Natividad o la Navidad, que es el regalo de Dios para ti y para mí. Y en eso consisten las buenas nuevas, de que ahora nosotros hemos sido salvos en el amado, en Jesús. Y con solo su palabra quedó sano. Amén. Vamos a ir al libro de Jueces, el capítulo 7, porque esa expresión que aparece en el Antiguo Testamento, se enorgullezca tu corazón, es el talón de Aquiles nuestro, es la pata por la cual nosotros cojeamos. Nosotros muchas veces queremos participar de la salvación, ayudarle a Dios, y nosotros cuando le ayudamos a Dios realmente le dañamos la obra, porque la obra de Dios en Cristo es completa, por eso Él dijo: consumado es. Entonces, en el capítulo 7 de Jueces, Israel ha entrado en pecado, se ha ido tras los Baales, etcétera. Dios lo ha abandonado y ellos caían en manos de los enemigos, ¿verdad? Entonces Dios va a levantar aquí a un juez, en este caso Gedeón, y vamos a notar lo que le dice Dios cuando va a obrar la salvación de Israel. Lee por favor el versículo 2, porque el tiempo avanza. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Nota, Gedeón organizó, ¿verdad?, un sinnúmero de hombres, 32,000, pero Dios encontró que eran muchos. Y entonces baja ese número de 32,000 a 10,000 y luego baja ese número a 300. Entonces nota cómo dice, ¿verdad? Dios va a obrar la salvación, pero muchas veces nosotros pensamos que es nuestro poder y nuestra mano la que nos da la salvación, y por eso el Señor le dice a Gedeón: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. No es porque tú guardas la ley, no es porque tú guardas los mandamientos, no es porque tú oras mucho, no es porque tú vas mucho a la iglesia, no es porque tú eres dedicado, no eres porque tú eres consagrado a Dios, no es nada de eso. Eso es el resultado quizás de que Dios haya labrado la salvación, o el agradecimiento, o labró la salvación. Es porque Jehová levantó su mano y juró a nuestros padres que Él iba a cumplir con esa gran promesa, la promesa de la restauración. Pero nosotros muchas veces podemos pensar
que es por nuestras habilidades, que es por nuestros méritos, que es por nuestra fuerza, y nada de eso tiene cabida en el plan salvífico. En 2 de Corintios, capítulo 4, yo creo que nos habla bien claro acerca de esto que estamos señalando. Nos pueden llamar, tenemos unos minutos todavía, al 759-9111 y nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 5, Carlos, por favor. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nota, esto es importantísimo, que un atalaya, un testigo de Jehová, un defensor de la fe, el que sea, tiene que predicar a Jesucristo. Él le está diciendo ahí, no nos predicamos a nosotros mismos. Y hoy en día lo que la gente hace es predicándose a sí mismo, dando su testimonio, enfatizando más en lo que él hace que en lo que Dios ha hecho. Y lo que usted hace puede ser bueno, pero no salva. Es lo que Dios hace o lo que Dios hizo en Cristo. Sigue leyendo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Pues el tesoro es Cristo, el tesoro es el Evangelio, el tesoro es la perla de gran precio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y qué es ese vaso de barro? Pues ese vaso de barro es usted. Nosotros. Y soy yo, somos nosotros. Dios ha tenido a bien revelar a su Hijo en nosotros. ¿Ve? Pero usted no puede olvidar lo que usted es. ¿Qué es lo que usted es? Una vasija de barro, mostrando la fragilidad, ¿verdad? Y lo débiles que somos, ¿ves? Por eso es que en la debilidad es que Dios se fortalece, porque Dios ha escogido lo necio y vil del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y de qué manera se avergüenza a los sabios? Pues se avergüenza a los sabios predicando que por medio de la debilidad de un hombre, en este caso Jesucristo, vino y labró la salvación por cada uno de nosotros. Entonces tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia ¿de qué? Del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ve? Para que no nos actemos. Eso era lo que estaba tratando de decirle Dios en el Antiguo Testamento a Israel. No te enorgullezca. No te las eches. No pienses que por tu poder, por tu mano, por tus habilidades. Entonces el problema que tiene la gente hoy en día es que enfatiza demasiado en las habilidades que Dios nos ha dado y en los dones que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que enfatizar en la habilidad de Dios en la persona de Jesús. ¿Ve? ¿Y qué problema tenemos nosotros, Carlos? Porque sacar este pensamiento de las personas es sumamente difícil. Dice un refrán que es más fácil aprender que desaprender. Y entonces tenemos que desaprender precisamente eso, que no es nuestra fuerza, que no es nuestro poder, que no es nuestro brazo, sino es el brazo del brazo de Jehová. En este caso es Cristo. Dice la Escritura que el brazo de Jehová no se ha cortado para traer la salvación. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 27, Carlos. 1 de Corintios capítulo 1. Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así fue que comenzamos, lo ilógico. ¿Te acuerdas que decía, el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido? Y ahora aparece aquí diciéndonos lo mismo, ¿verdad? Lo débil y vil del mundo, lo menospreciado. ¿Quién fue el más menospreciado? Pues el más menospreciado fue Jesús. Cristo. Así que Dios escogió a lo menospreciado del mundo para salvar. Dice, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve? Con el propósito, tú dirías, Carlos, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
y la jactancia es el peor pecado que nosotros podemos cometer. Porque la jactancia se constituye en un pecado espiritual. Ese fue el pecado del diablo, de Satanás. Y ese fue el pecado de Adán. Se enalteció. Se enalteció. El diablo quiso ser igual a Dios y Adán quiso ser igual a Dios. Y muchas veces cuando nosotros queremos ayudar a Dios y pensamos que es por nuestra fuerza y es por nuestro poder, pues nos queremos ser igual a Dios, labrando nuestra propia salvación. Y cuando nosotros tratamos de labrar nuestra propia salvación, no podemos. Por eso Dios le decía a Israel, ustedes se han ido en pos de Baal. Ruéguenle a Baal a ver si Baal tiene el poder para librarlos. Y cuando Baal no podía librarlos, entonces ellos decían, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado. Y acudían a Jehová. Entonces Jehová le decía, pues ahora voy a demostrar que yo soy el verdadero Dios, porque el verdadero Dios tiene la capacidad para salvar. Entonces a veces nosotros nos queremos constituir en dioses y empezamos a autoidolatrarnos, nos hacemos nosotros mismos ídolos. La gente critica a la iglesia católica porque allí hay ídolos y qué sé yo, y en la iglesia protestante hay un montón de ídolos también. Ídolos vivos porque se están autoidolatrando, porque piensan que ellos tienen las capacidades para salvarse. Pero la Escritura lo que nos está diciendo es precisamente eso. Solamente Cristo es el que salva. Solamente en Él. La salvación está en Él, única y exclusivamente en Él. Pastor. Dime, reina. Te escuchamos. Una llamada. Vamos a pasarla, sí. Cómo no, gracias. Buenos días, la persona que está en el aire, en la línea. ¿En qué le podemos ayudar? Sí, adelante. Sí, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Bendiciones para ustedes. Amén. Víctor de Cagua. Pastor, usted mencionó que el reino que Jesucristo vino a predicarlo a los apóstoles, un reino espiritual. ¿Es correcto? Sí, en términos espirituales se inauguró con las maravillas y prodigios que el Señor hizo, pero el mismo Jesús dijo que su reino no era de esta tierra. ¿Sí? No, Jesucristo vino para establecer un reino en la tierra en algún momento de su vida, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos esperando, la manifestación plena. Aunque el reino ya se inauguró en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo lo implementó. Podemos decir que todavía no ha llegado a la culminación, porque la culminación del establecimiento del reino de Cristo se manifestará con su regreso aquí a la tierra. Ya estamos próximos a que eso acontezca. Sí. Un reino que se va a cumplir toda la promesa que le hizo Israel durante el periodo, ¿no? Bueno, Israel está incluido en las promesas de Dios, pero tenemos que pensar, ¿verdad? Y nosotros somos partidarios que Dios va a obrar no solamente para Israel, va a obrar para todos sus hijos. Nosotros somos parte de ese pueblo. Cuando creemos en Cristo Jesús nos constituimos en israelitas espirituales, porque no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Así que Dios viene a cumplir su promesa con la raza humana, incluyendo a judíos e incluyendo a gentiles. Todos ellos componen los hijos de Dios. Así que el reino es establecido para la raza humana, no para un pueblo en específico. Que ellos hayan sido los primeros en ser llamados y depositarios de la verdad, pues nos llevan ventaja. Pero la Escritura, por otro lado, nos dice que los postreros pueden ser primeros. ¿Ves? Así que esperamos haber contestado su pregunta. Bueno, yo creo que entonces, gracias, hermano, si no tiene alguna otro comentario. De todas maneras, el tiempo ya se nos agotó. ¿Correcto? Sí. Ajá, escuchamos. De todas maneras, le estábamos diciendo, Carlos, que el tiempo se nos agotó. Lo que nos queda es un minuto. Le damos las gracias al hermano por la pregunta que hizo. Está sumamente interesante. Sí. Pero qué bueno que tanto judíos como gentiles somos participantes de la gracia, ¿verdad? Y de la entrada al reino del Señor. El reino está por manifestarse y por eso precisamente hablamos que para usted pertenecer
al reino de Dios y participar de las bendiciones, es necesario que usted única y exclusivamente descanse en la obra salvífica que ha hecho Dios en la persona de Jesús. Ese es el énfasis. Pues nos despedimos por la mañana de hoy. Le damos las gracias por su sintonía. Les recordamos que nos pueden conseguir a través de nuestra página del Facebook, Iglesia Cristo Justicia de los Siglos, todos los domingos de 8:30 a 9 por esta estación Guapa Radio. Estuvo con nosotros nuestro hermano Carlos Brumman, desde los controles nuestro hermano Efraín Marrero Jr. y este es su servidor Jorge Luis Cruz Collazo Ongui. Dios me los cuide a todos y entregamos entonces reina. Dios te cuide.